Buenas noches. Seguimos en el verdadero compromiso y muchas veces nos ponemos a pensar si nosotros merecemos y cuánto merecemos. Y a veces nos comparamos con otros y decimos que nosotros merecemos más que otros. Si nosotros vamos a la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 27, Pedro le hace una pregunta al Señor. Pedro le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Como a muchos de nosotros nos sucede hoy. Pedro pensó que se relacionaba con Dios con base en mérito y estaba tratando de sumar puntos. Nosotros hemos sido contratados para trabajar para Dios. Y cuando logramos comprender esta verdad, nuestra vida y aún el empleo con el que ganamos el sustento adquieren propósito y significado. Si tú y yo somos capaces de entender este importantísimo concepto, enfrentaremos la vida con pasión, con energía y con dedicación. Encontramos una parábola que ilustra la gracia y soberanía de Dios, pues Él llama a su viña a quien quiere, en el tiempo que quiere y como quiere, y está disponible hoy en este tiempo para todas las personas. Qué riqueza, qué sabiduría, qué ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos 8, 34, 35. Y miren cómo empieza esa parábola. Jesús dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Y habiendo acordado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mateo capítulo 20, versículo 1 y 2. Nos está enseñando el principio operativo del reino de los cielos. No es el mérito, sino la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Pero muchos creyentes siguen asumiendo que nos ganamos las bendiciones de Dios por nuestras obras, aparte de la gracia de Dios. Y nos muestra la palabra que cada jornada comenzaba temprano, quizás al amanecer. Y aquellos que querían trabajar esperaban hasta que el dueño los llamaba. Este tipo de situación aún se da en muchas partes del mundo. El trabajo es lo que define a una persona y es mucho más que un simple medio para pagar cuentas, para llegar a fin de mes y pagar lo que tenemos pendiente. Es que el trabajo dignifica a la persona y le da sentido a la vida. Y cuando la gente no consigue trabajo por mucho tiempo, su sentido de identidad, su autoestima se desmoronan. Pero mire lo que dice la palabra. A la hora tercera, o sea, más o menos 9 de la mañana, el propietario de la viña ve a otro grupo de hombres desocupados en la plaza y les ofrece trabajo. Estos también entran a la viña a trabajar. Hay mucho trabajo por hacer y la contratación continúa a lo largo del día, con intervalos de 3 horas. El dueño de la viña regresa a la plaza a contratar más obreros. Y dice que a media tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la situación es más o menos la siguiente. Hay muchos trabajadores ocupados en las labores de plantar, cuidar, podar y cosechar los frutos de un gran viñedo. La hora sigue y alrededor de las 5 de la tarde, la hora undécima, aún se están necesitando trabajadores. O sea que el dueño sale y encuentra más personas desempleadas y disponibles y les ofrece el trabajo. Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Mateo 27. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí en la palabra? Que unos obreros son llamados bien temprano, otros a las 9, otros al mediodía, otros a las 3 y por último, unos a las 5 de la tarde, faltando una hora para terminar el día. Eso se refiere a los diferentes tiempos a los que son llamadas las personas para servirle al Señor. Pero las primeras contentas y entusiasmadas porque estaban contratados por un denario, una moneda de plata equivalente a un día de trabajo ordinario, los cuales iban a ser pagados al final de la jornada. Era una costumbre que había en Israel. Trabajaban al día. Por la tarde les pagaban y un denario era el precio del jornal.
Y estos obreros estaban pendientes de la paga, mas no pensaban en trabajar contentos y con entusiasmo para que el dueño de la viña les dijera después que pueden seguir trabajando conmigo. Simplemente trabajaban esperando que se llegara a las 6 para cobrar. Ahora, estamos viendo también en la palabra que Dios llama a los desocupados. Ahora, cuando estamos hablando de este término se refiere cuando estamos en el mundo. Cuando estamos viviendo solo para nosotros mismos, estamos ocupados y afanados en los placeres, distracciones y entretenimiento de esta vida. Dios nos ve que realmente estamos desocupados, sin trabajar en la viña del Señor. Por eso cuando decimos que no tengo tiempo para trabajar en la obra del Señor, o no puedo escuchar su palabra, o no quiero arrepentirme de la vida vacía que llevo delante de Dios, o no quiero predicar el Evangelio de Cristo a mis compañeros de trabajo, de estudio, a los que me rodean, o no puedo estar en el estudio bíblico, en el servicio de la iglesia, antes presencial y hoy día por redes sociales, entonces significa que estamos tan ocupados y absorbidos en nuestras labores diarias que no le dedicamos un tiempo a Dios. Estas ocupaciones en el mundo no son las que Dios quiere y le agrada, pues Dios quiere que trabajemos para Él, anunciando el Evangelio de salvación en este siglo malo, ya sea de tiempo completo o donde estés trabajando como su siervo. Mateo 5:3, que dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras alientan nuestro corazón necesitado del aliento de la vida para nuestra alma, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que al final del día el dueño le dice al mayordomo que les pague a los trabajadores. Los contratados al final de la jornada reciben primero su paga y los contratados al inicio son los últimos en recibirla. Cada trabajador, sin importar cuánto tiempo haya trabajado, recibe la misma suma, la paga de un día. En principio, estamos viendo un ejemplo que desafía las prácticas modernas. Esto se estrella con los caminos y pensamientos que nosotros tenemos con respecto a los pensamientos de Dios. Podríamos pensar que es injusto que alguien que trabajó solo una hora reciba la misma paga de quien trabajó todo el día. Pero Dios no lo ve así. Ahora, luego de escuchar las quejas, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mateo 20:12. ¿Qué le dice el dueño de la viña? Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así serán los postreros y los primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20:13-16. En muchos casos podemos comportarnos como cristianos que tienen el ojo lleno de envidia, ya que cuando Dios nos llama a su servicio, unos son llamados a predicar el Evangelio en el ministerio pastoral de tiempo completo, otros de medio tiempo, otros bivocacionales, otros su trabajo es secular, otros en las misiones, otros plantando iglesias, otros enseñando la palabra, otros ayudando económicamente para el ministerio y los necesitados. Cada uno tiene un rol en esta tierra, pero todos servimos al mismo Señor Jesucristo. Pero en este proceso, algunas personas pueden ser instrumentos de Dios más rápido que otras, conforme al propósito al que fue llamado cada uno por Dios. Y es ahí donde debemos pensar que en esta tierra, donde todos le trabajamos al mismo Señor, no por una buena paga, o porque si trabajamos más tendremos un lugar de honor en el reino. Este problema pasó con Santiago y Juan. Ellos vinieron y querían ocupar un lugar de honor en el reino del Mesías. Cuán sorprendidos estaban cuando el Señor les dijo: y el que quiere ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:27-28. Esta es una enorme enseñanza. Esta es una primicia del Evangelio. Tú que quieres estar de primeras, ¿qué te dice el Señor? Ve a lo último. Y el Señor puso varios ejemplos sobre ello. Qué enorme del Evangelio.
Dios te salvó por su gracia. Pues estábamos desocupados en el mundo, sumergidos en nuestros pecados, en nuestros deleites y en tantas cosas. Y el Señor te llamó y te pone a trabajar en la viña. Pero Él espera que tú lo hagas con entusiasmo, con alegría, porque es un trabajo para el Señor. El Señor de la viña fue muy bondadoso en darles trabajo y pagarle acorde como Él quería. Por eso Isaías 55:8, porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Dios. Cada trabajador había estado conforme con la paga ofrecida por el dueño. Los que habían empezado en la mañana habían estado de acuerdo en que esa era su paga, que era justo, que era apropiado. No había lugar para reclamos. Era el pago convenido, era el pago recibido. Lo que los demás diera el dueño era fuera del acuerdo inicial con cada uno. Nosotros tenemos que tener claro que toda la riqueza le pertenece a Dios. Él es generoso, misericordioso para con todos. Los postreros, aquellos que son llamados y escogidos al final, tienen entrada al reino de Dios, tal como los que son llamados al comienzo del día. La gracia de Dios se extiende a todos y cada uno de los fieles. Esa es una lección clave en esta parábola. Todos recibieron su paga al cabo de la jornada. Todos tuvieron que trabajar hasta el final, hasta que el día acabara. En la viña del Señor, el trabajo de plantar, cultivar, cosechar, continúa hasta que todo concluya. Muchos no, es que pues yo trabajaba en el Señor, pero ya me cansé. Es que estoy desmotivado, es que estoy aburrido, ¿no? Por eso vemos la parábola de los obreros de la viña, que nos enseña que no solo nuestra salvación, sino también nuestra vida cristiana deben ser vividas con base en la gracia de Dios. La parábola también nos enseña acerca de dos asombrosas cualidades de la gracia de Dios. La primera es que es abundante, es una generosidad. Y la segunda es la soberanía al dispensarla. La gracia es de Dios y los dones del Espíritu Santo, y cada uno los da como quiere. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿te gustaría trabajar o no? Es que el reino de Dios es como una viña llena de trabajadores contratados para realizar una labor específica en el momento apropiado. Tú y yo tenemos que amar nuestra labor lo suficiente como para buscar trabajo y permanecer en esa labor. Amar nuestro trabajo de preparación para el reino de Dios. Cuando tú amas lo que haces, no se te va a volver carga. Y fuera de eso, tú haces lo que amas y hasta te pagan por ello. Por eso tenemos que tener claro que Dios concluirá su obra en la tierra en esta era. Y todo se está llevando a cabo de acuerdo a su gran plan. Ahora, Cristo nos viene hablando en parábolas, con actividades cotidianas. Esas que forman el cimiento de la vida de cada uno de nosotros. Por eso a través de ellas podemos aprender muchas cosas, incluyendo lo que es el reino y cómo podemos entrar a él. Por eso vemos que tenemos que anhelar entrar en la viña y trabajar. Tú y yo tenemos que estar disponibles para que Dios, el dueño de la viña, nos llame. Tenemos que querer trabajar y además perseverar hasta el fin de la jornada, sin importar el tiempo que cada uno de nosotros haya trabajado. Esta es la manera en que Dios nos trata una y otra vez. La Biblia describe a Dios como lleno de gracia y generosidad, y no nos bendice de acuerdo a lo que merecemos, sino de acuerdo con nuestras necesidades y con frecuencia incluso más allá de nuestras necesidades. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor bendice para poder bendecir a otros. El Señor ya te ha bendecido, ya me ha bendecido. La palabra lo dice muy claro. Efesios 1:3. El Señor te bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero también Filipenses 4:19 promete suplir todas nuestras necesidades en Cristo Jesús.
Por eso tenemos que tener claro que no podemos ganarnos nada de Dios separados de su gracia. Y Jesús lo recalcó mucho. Cuando hayamos hecho todo lo que nos ha ordenado hacer, deberíamos decir, como dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y a veces nos sentamos a esperar, Dios, ¿qué quiere que hagamos? Y eso es lo que hacemos. Dios no está comprometido por nuestra causa, ni merecemos sus bendiciones. Todas las bendiciones nos llegan en Cristo, es decir, por su gracia. Y Él es muy generoso con nosotros. Él es soberano. Por eso cuando hablamos de su gracia soberana, esa es una expresión redundante. La gracia por definición debe ser soberana. O si no, mire lo que dice el dueño del viñedo. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Y se lo estaba diciendo a los trabajadores que estaban protestando. Hoy en día muchos parecen preocuparse por la aparente injusticia. Después de todo, parece injusto pagarles a los obreros que trabajaban solo una hora lo mismo que les pagaba a aquellos que trabajaban 12 horas completas. Aquellos que creían que habían soportado el peso, el calor abrasador del día. Pero ¿qué pensaban los obreros de la última hora? Ellos no estaban pensando que el dueño de la hacienda era injusto. Al contrario, ellos estaban pensando qué ser tan generoso. Por eso evalúa si estás preocupado por la aparente injusticia. Y si eso te pasa es porque tendemos a identificarnos con los obreros que trabajan 12 horas. Y cuanto más comprometidos estemos con el discipulado y llevando la palabra en serio, más fácil caeremos en la trampa de envidiar a aquellos que disfrutan más que nosotros las bendiciones. Señor, pero aquel, ¿por qué lo bendices y a mí no? Señor, mira, ese anda en bendición y a mí qué, se olvidó de mí. Acuérdate, todos, tú y yo, somos obreros de la 11ª hora. Ninguno de nosotros puede decir que está cerca de cumplir el mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Ninguno de nosotros puede decir que está cerca de amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es algo con lo que luchamos todos los días. Por eso aprendamos a estar agradecidos por todo lo que Dios generosamente nos da. Aprendamos a no envidiar las bendiciones que Él soberanamente da a los demás. Si bendijo a uno que estaba al lado tuyo, dale gracias a Dios. Uno menos por qué orar. O al contrario, toca orar el doble, porque si fue bendecido, para que se cuide en la bendición o si no se descarría. Por lo tanto, el llamado al reino de Dios es el más noble y sublime que podemos recibir en la vida. Muchos han sido llamados y todavía lo están pensando. Muchos el Señor le ha dado los talentos y los dones y están buscando el ministerio. Porque le tienen miedo ¿a qué? Al compromiso. Si no nos desanimamos ni renunciamos a medio camino, pues recibiremos de Dios la recompensa prometida, la corona de justicia. Muchos se ponen a mirar la bendición del vecino, pero se han puesto a mirar el compromiso que tiene el vecino. Nosotros vemos cuál ha sido la bendición, pero no vemos cuál ha sido el compromiso. Por eso, voy a decirlo con todo respeto, pero quiero recalcar que a medida que pasa el tiempo podemos llegar a pensar que llevando muchos años siendo cristianos mereces mucho más que los recién convertidos que no saben mucho de doctrina y no les han dedicado tiempo a la iglesia. Pero ellos tienen algo que por lo general no se ve en los cristianos maduros. Y es el gozo de la salvación en Dios. Mantienen vivo el primer amor en Cristo. Es una lucha que tenemos en toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. No dejes que tu ojo sea malo, porque si no, todo tu cuerpo es malo.
Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 23, 24. Y mire lo que dice al final de la parábola. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y también tenemos que mirar que la disciplina da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11. Un día había una mujer que llevaba muchos años de maestra. Y de pronto alguien le dijo que había una vacante, que por qué no después de tantos años buscaba un ascenso, que fuera a solicitarlo. Ella mandó la solicitud, pero cuando fue a averiguar qué había pasado, pues se lo dieron a otra persona. Y estuvo averiguando cuánta experiencia tenía. Y le dijeron, no, ella acabó de llegar, lleva 6 meses, 8 meses. Y ella, pues le dolió y se ofuscó y se fue a ver al director y pedirle explicaciones. Señor director, ¿cómo es posible que después de tantos años de experiencia en la enseñanza le hayan dado el puesto a uno que solo lleva 6 meses? El director se quedó mirándole y le dijo, lo siento, pero usted no ha tenido todos esos años de experiencia, como dice. Usted solo ha tenido un año de experiencia y lo ha repetido las veces de años que ha estado aquí. ¿Cómo así, señor director? Pero si yo llevo todo este tiempo, dijo, no, señor. El primer año suyo fue experiencia, de ahí en adelante, hoy vemos que no ha evolucionado nada. No ha mejorado ni como profesora, ni siquiera ha hecho el esfuerzo de superarse, no se ha vuelto a actualizar. Esta mujer se sintió apenada y salió de allí evaluando su corazón. Muchas veces tú tratas de convencer a los demás con tu palabrería, pensando que solo por conocer bien la Biblia, que solo por saberse los versículos, solo por poder expresarla, la gente se van a rendir a los pies de Cristo. Pero es que se nos olvida que el ejemplo es la mayor virtud de un cristiano. Es la mayor virtud para poder alcanzar muchas almas a través de ello. Y la historia de cada uno es diferente. Hay quienes fueron encontrados por el Señor al comienzo de la vida y respondieron a la llamada. Otros responden a Dios más adelante en la juventud. Otros en la madurez, otros en la vejez, otros en la ancianidad. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que Dios pasa y vuelve a pasar, porque quiere a todos en su reino, en el trabajo de su viña, como dice esta parábola. Y a veces nos parecería que los que han dedicado más tiempo de su vida a Dios merecerían una mayor recompensa. Pensamos así porque nosotros, que nos guiamos con criterios muy humanos, incluso en las cosas de Dios pretendemos privilegios, queremos establecer una escala de méritos. Es más, muchos se consideran dueños de situación por haber llegado primero. Pero todo esto es porque no nos hemos dado cuenta que las cosas en el Señor han sido gratuitas. ¿O cuánto pagaste tú por el amor de Dios? No, Él te lo dio gratis. Porque Él quiso. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Si lo consideramos así, no nos sentiremos dueños de nada. Tú eres administrador de las cosas del Señor. Tu privilegio único es haber sido llamado por Dios. Por eso cuando tú te consideras dueño de la situación, estás pecando de ingratitud y de orgullo. Miren, no podemos con nuestra envidia, con nuestra mezquindad, que denota el espíritu tan pobre que tenemos. Y la mayor mezquindad de espíritu es convertir el amor, lo más gratuito que se da y se recibe, en mercancía que se compra y se vende, en mercancía que se mide, en mercancía que se reclama. Y justo por el hecho de haber sido amado,
mirar con superioridad a otros, decir yo merezco más, yo soy más. Tristemente es no haber entendido el amor. Por eso como cristianos nosotros también podemos dejar de crecer en Dios. Y muchas veces Dios nos pone disciplina a través de las experiencias de la vida. Él permite dificultades para hacernos creyentes maduros y fructíferos. Muchas veces el Señor no cambia las situaciones porque está esperando cambiar tu corazón. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No menosprecies la disciplina del Señor. El Señor al que ama disciplina. La disciplina de Dios se convierte en bendición cuando respondemos de manera apropiada. Pero si tú te rebelas contra ella, te vuelves amargado en lugar de mejorar. ¿Cuántas veces? Y mira bien, ¿cuántas veces el ruido de lo que haces no deja que los demás escuchen lo que hablas? No por llevar más años que otro te convierte en mejor cristiano. Dejarás patente la diferencia de la manera en la que vives. Así que vive de tal manera que cuando alguien te conozca, conozca a Cristo. Tú y yo cometemos errores en el caminar cristiano. Tú y yo amamos al Señor, pero todavía estamos en esta carne, se nos salta el switch. A veces contestamos mal, bueno, tenemos tantas cosas. Pero eso no quiere decir que el Señor nos deja de amar, o eso no quiere decir que el Señor te destituye, no. Cada uno debemos ocupar el puesto que nos corresponde. Cada uno debemos trabajar en el área que el Señor nos ha dado. Y qué rico que podamos disfrutar de ese trabajo. Porque entonces no va a ser trabajo. Va a ser servicio. Y eso es lo que la gente no ha aprendido a distinguir. Cuando tú entregas con amor, estás sirviendo. Pero cuando tú entregas con carga, estás trabajando. ¿Por qué? Porque estás esperando una recompensa de lo que estás dando. Y yo lo estoy hablando a nivel general, porque eso a veces se ve en la familia, en los amigos y en tantas partes. Muchas veces tú te comportas bien en la casa porque necesitas un favor de tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Y vemos tantas cosas en nuestro caminar cristiano. Y estamos hablando del verdadero compromiso, porque hablamos de amar a Dios, de amar al prójimo, pero estamos cumpliendo con ese compromiso con el Señor. Estamos teniendo ese verdadero compromiso en nuestro caminar cristiano. Y cuando yo hablo del prójimo, estoy hablando del prójimo más cerca, y ahorita es nuestra familia. Alguien me decía, pastor, pero es que yo ahorita no puedo servir al prójimo. ¿Cómo no va a poder servir al prójimo? Podemos servir a nuestra familia, a nuestros vecinos. Muchas veces no nos damos cuenta. Hoy en día nos hemos acostumbrado y tristemente a que no conocemos el de alrededor. A mí a veces me pasa, donde está ubicada la iglesia, uno pasa y lo saludan, pastor, adiós, y alguien me decía, ¿usted lo conoce? Yo no, pero él sabe lo que yo hago. Y a veces uno no conoce a los vecinos. Uno sabe el que está al lado, el que está en la esquina, pero a veces lo conocen a uno por cuadras y uno no sabe. Y a mí me alegra cuando alguien pasa y lo saluda a uno, y pastor, ¿cómo me le va? Y él quién es, no tengo ni idea. Yo no sé quién es él, pero él sí sabe quién soy yo. ¿Eso qué significa? Que estamos haciendo las cosas. De pronto no como debería ser, pero estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Por eso, ¿cuánto mereces tú en el Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Cuando tú vayas a una reunión no te sientes en los puestos primeros, porque puede ser que el anfitrión te haga correr del asiento. Mejor siéntate en el último puesto, de tal forma que venga el anfitrión y te asigne un puesto más adelante. Y así deberíamos tenerlo en cuenta. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Alguna vez has pensado o has dicho que el Señor ha sido injusto contigo? ¿Alguna vez has pensado que tú merecías más de lo que el Señor le dio a otro? Hoy te invito a que evaluemos el corazón.
Hoy te invito a que tú evalúes, te examines y ve al Señor y pídele perdón, porque todos hemos pasado por esas. Y nos ha pasado en el trabajo, nos ha pasado en el estudio, nos ha pasado en todo. ¿Cuántas veces tú te presentas a un ascenso y escogieron al otro que acabó de llegar? Siendo que el puesto tú te lo merecías. Pero nunca nos ponemos a mirar qué tenemos que arreglar nosotros. En nuestra actitud, en nuestro servicio, en nuestro comportamiento. En alguna oportunidad una persona me decía, mire, mi jefe valora lo que yo hago. Con él yo saco 15. Y cuando le evaluaron el horario, sacó 0. Y no le renovaron el contrato. Y me decía, ¿pero por qué, pastor? Claro, usted puede ser excelente empleado, pero si la empresa evalúa el horario y usted no cumple, pues entonces no está siendo buen empleado. De pronto está haciendo buena la función, pero no está cumpliendo su contrato. Por eso te invito a que ahí donde estás, pon tu corazón en las manos del Señor y dile con toda confianza lo que sientas decirle en este momento. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces creemos que merecemos más en ti. A veces hemos sentido, nos ha dolido, nos ha molestado, Señor, que el compañero de trabajo, que el compañero de estudio, que la persona que está al lado le lleguen mejores cosas que a nosotros. Porque a veces tenemos que reconocer que nos creemos con derecho, Padre bondadoso. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que nos guíes para podernos poner la camiseta tal como debemos ponérnosla y tenerla. Papito Dios, que lo que hagamos sea servicio y no trabajo. Porque queremos, Señor, glorificarte, Padre amado, pero muchas veces estamos haciendo las cosas por cumplir, Padre misericordioso. Muchas veces hacemos las cosas, Señor, porque con ellas recibimos una paga. Y no hemos querido entender, Señor, que cuando hacemos las cosas con amor, con gusto, nos sentimos satisfechos y hasta nos pagan por hacer lo que nos gusta, Señor, por deleitarnos en nuestro trabajo. Papito Dios, hoy te doy gracias, Señor, porque a los que has llamado de forma bivocacional, Señor, que te podemos servir y seguir sirviendo en la parte secular, Padre Santo. Entendemos, Señor, que ha sido tu designio, Padre misericordioso, que algunos has llamado al ministerio, Señor. Pero ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a que jamás, Señor Padre Santo, nos volvamos carga, Señor Padre misericordioso. Que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no de acuerdo a nuestra terquedad. Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque tenemos que reconocer, Señor, que no solo en este tiempo, sino en todo tiempo, Señor, tú has estado con nosotros, nos has bendecido y nos has dado, Señor, más allá de lo que merecemos. Porque tú siempre nos das, Señor Padre misericordioso, más allá. El amor de tu Hijo ha sido tan grande, Padre misericordioso, que no solo ha llenado nuestros corazones, sino que hemos podido dar amor, Señor, y servir con amor, Señor, a otros. Papito Dios, y qué decir del Espíritu Santo que viene empeñado, Señor, en todo este tiempo, en esa transformación, Señor, para que seamos renovados, Señor. Por eso, Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y renovar nuestras mentes, Señor, para renovar nuestro caminar. Padre bueno, sabemos que todo es en tu tiempo, Padre misericordioso. Pero a veces, Señor Padre Santo, nos sentimos tristes, frustrados, Señor Padre bondadoso, porque somos afanosos en nuestro tiempo y no entendemos tus procesos. Pero sabemos, Señor, que el verdadero compromiso nos lleva a la verdadera bendición y a andar, Señor, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo y del Espíritu Santo, para ser bendecidos, como dice tu palabra, para vivir de gloria en gloria. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Por eso, gracias, Señor Padre misericordioso, no solo por este tiempo, Señor, sino por todo lo que nos da, Señor, diariamente, Padre misericordioso, por cada bendición, Señor.
pero también por cada dificultad, Padre misericordioso, porque con ella estamos creciendo, Padre amado. Sabemos, Señor, que si sabemos afrontar, Señor, cada situación, creceremos, Señor Padre misericordioso, y entenderemos, Señor, que muchas veces tú no cambias las situaciones porque necesitas cambiar nuestro corazón. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, porque cada día quieres que crezcamos más y más, no solo en tu palabra, sino en vivirla, en compartirla y en demostrar, Señor, que tú estás habitando en nosotros, que tu Hijo habita en nosotros y que el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga y les guarde. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y estamos empeñados en un verdadero compromiso. Porque de aquí, con todo lo que está viviendo el mundo, solo van a salir dos grupos. El que está con el Señor y el que no está con el Señor. De nosotros depende salir llenos de bendición para poder cambiar esta sociedad y caminar en el mundo diferente. Ya caminamos en nuestra voluntad, ahora caminemos en la voluntad de Dios. Agradezcamos al Señor todo lo que ha dado y todo lo que tiene para nosotros. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que han comentado, gracias a cada uno de los que nos ha escuchado, y vamos adelante en el compromiso, en ese verdadero compromiso con el Señor. Buenas noches.